Viernes 19 de enero del 2024, bienvenidos amigos a la emisión al mediodía de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es, ecuadortv.es. Además, bienvenidos a quienes nos sintonizan a través de Radio Pública FM. Aquí iniciamos. Iniciamos contándoles que la esposa e hijos de alias Fito ya se encuentran en el país tras ser deportados desde Argentina la madrugada de este viernes. Le contamos los detalles en la siguiente nota. A las 9:30 de este viernes aterrizó en la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil el avión de la Fuerza Aérea Argentina con los familiares de alias Fito tras ser deportados. Se trata de la esposa y 3 hijos del cabecilla de los choneros Adolfo Macías, así como de 5 personas allegadas, quienes fueron detenidos la noche del jueves en un barrio privado ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, en el norte de Argentina. Así lo explicó la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich. El día 5, su mujer con sus hijos y otros integrantes. Bien, vamos a continuar con otros temas. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol emitió este jueves difusión roja en contra de Javier Jordán, uno de los implicados en el caso Metástasis. ¿Qué significa esto y qué alcances tiene la difusión roja? Se lo explicamos. Desde este jueves, uno de los implicados en el caso Metástasis, Javier Jordán, tiene difusión roja de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Jordán aduce ser un empresario y actualmente reside en Miami, Estados Unidos. Es procesado por la Fiscalía en el presunto delito de delincuencia organizada. Según la tesis del Ministerio Público, el imputado ofrecía a sus empresas para mover dinero fruto de actos ilícitos en una red liderada por Leandro Norero, alias El Patrón, tal como lo revelaron varios chats donde ambos planificaban atentados contra periodistas y políticos quienes les eran incómodos por sus publicaciones y denuncias públicas. Según la Interpol, a Jordán se le dispuso la prisión preventiva y se le brindarán las garantías para su extradición de acuerdo a lo que disponen los tratados bilaterales y multilaterales sobre esta materia. Pero, ¿qué implica la difusión roja de Interpol? Es una solicitud que sirve para alertar a los servicios policiales de todo el mundo sobre los prófugos de la justicia buscados de escala internacional, y se fundamenta en una orden de detención emitida por las autoridades judiciales del país requiriente del prófugo. Las notificaciones rojas llevan a los prófugos a la justicia, algunas veces años después de que se haya cometido el delito. Para la Interpol, Javier Jordán es catalogado como un prófugo peligroso y propenso a la evasión. Mediante la difusión roja de Interpol, se capturó en Panamá a Daniel Salcedo, otro de los implicados en el caso Metástasis. Javier Ceballos, Noticias 7. Vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que representantes de varios sectores exponen en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea sus observaciones a la iniciativa legal que apunta a aumentar el IVA al 15% para sostener el conflicto armado interno en contra del terrorismo. La mesa legislativa encargada del trámite del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno sigue receptando criterios de diversos sectores sobre la conveniencia o no de aplicar el núcleo central de la propuesta, es decir, el aumento del IVA del 12 al 15%. El exdirector del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, señaló lo contraproducente de aumentar el IVA al ser un tributo regresivo. El sistema bancario y financiero desde hace rato, inclusive durante la pandemia, ha multiplicado significativamente sus utilidades. Hay que gravar las mismas con un impuesto extraordinario. Planteó, entre otras sugerencias, analizar el aumento del impuesto a la salida de divisas al 5%, ya que cada punto de aumento representará ingresos para el fisco por los 250 millones de dólares. Es altamente probable que los activos ocultos en paraísos fiscales sean de dudosa procedencia y que no hayan tributado de conformidad con la ley. La presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, María Paz Gervis, explicó que el IVA tiene un impacto menos grave en el consumo que otras medidas de índole tributario.
Este gremio productivo considera tratar a la par de un posible aumento en el porcentaje del IVA, abordar la focalización del subsidio a los combustibles, por ejemplo. Me parece no solo un absurdo y un sinsentido, sino una falta de ética por parte del Estado que sigamos teniendo estos subsidios que no son focalizados y que, como se demuestra técnicamente, terminan favoreciendo a clases favorecidas. Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, adelantó que su bancada no dará sus votos para el incremento del IVA. El incremento del IVA, cuando nos dicen que no va a afectar a la canasta básica, eso también es totalmente falso. El incremento del IVA va a afectar a los productos no gravados con IVA porque eleva los costos de sus insumos. La Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento espera tener el informe para primer debate de esta iniciativa en los próximos días. Javier Ceballos, Noticias 7. Con la deportación que se ha dado esta mañana de la familia del cabecilla de una banda terrorista en el Ecuador desde Argentina hacia Ecuador, vamos a hacer contacto directamente el día de hoy con Juan Federico, quien está en ese país. Allá son las 14:35. Muy buenas tardes, Juan Federico. Cuéntanos un poco de cómo es el ambiente después de que se haya deportado a la familia de Alias Fito hacia nuestro país. ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para ustedes. Nosotros ya estamos comenzando la siesta en Córdoba, en Argentina, donde no cesa la conmoción luego de que trascendiera de manera pública de que la familia de Fito había decidido radicarse en un importante country en las afueras de la ciudad de Córdoba, que es la ciudad principal de la provincia. Entonces, en camino a Falda del Carmen, había llegado la esposa del narcoprófugo. Estaban sus 4 hijos de 21, 16, 12 y 4 años. Habían llegado con la niñera y además habían llegado un sobrino y otro joven que dijo ser amigo, pero que en la práctica funcionaba como una especie de guardaespaldas de la familia. Al mismo tiempo ya habían contratado a un chofer, a un taxista que hacía las veces de chofer particular de esta familia. Entre el 4 y el 5 de enero último se instalaron en este country, en el barrio Valle Golf, una casa que compraron a fines de diciembre a través de una empresa que figura a nombre de Mariela Peñarecieta, Peñarecieta, que es la mujer, la esposa de Fito y del hermano de ella. Ellos dos figuran como los socios de esta empresa que adquirió esta vivienda, que estaba valuada en varios miles, en cientos de miles de dólares. Hay muchas preguntas porque acá en Argentina es muy dificultoso hacer una transacción en dólares y mucho más dificultoso ingresar dólares desde el extranjero. Nadie explica hasta ahora cómo hizo esta familia para traer los dólares desde Ecuador a la Argentina y mucho menos para lograr abonar esta casa sin que apareciera ninguna alerta de los organismos fiscales. Ellos están desde entre el 4 y el 5 de enero, y se hicieron la mudanza, llegaron, se instalaron, ya estaban viviendo en este country. Se sabe a través de operadores inmobiliarios que habían intentado comprar otras viviendas más en distintos lugares, pero siempre en la misma zona de la provincia de Córdoba, por lo cual uno de los grandes interrogantes que hoy existe en Córdoba es hasta dónde llega la penetración de la familia de Fito en territorio cordobés, qué negocios pensaban realizar, por qué habían decidido radicarse en la provincia de Córdoba y qué contactos tienen en tierras locales. Por ahora no hay nada de eso porque es una investigación muy pero muy incipiente. En Argentina se tituló que habían sido capturados, que habían sido detenidos, pero en realidad en esto hay que ser muy claros. Fueron expulsados de la Argentina. Ellos ingresaron al menos 5 veces de manera legal entre junio y enero de este año. Ingresaron todos por migraciones, o sea, llegaban al aeropuerto internacional de Ezeiza, pasaban por migraciones, mostraban su documentación, nombre y apellido, nunca estuvieron ni legales, ni clandestinos, ni con otra identidad, nunca se escondieron, porque la sencilla razón de que hasta ahora no pesa sobre ellos ninguna orden de detención, ni de Ecuador, ni de Argentina. Entonces, ¿qué se decidió hacer el miércoles a la noche? Desde migraciones en Argentina
se les revocó el permiso que tenían de residencia transitoria, por lo cual se ordenó expulsarlo del país. Como ya estaban identificados dónde estaban viviendo, una comisión de policías federales fue hasta el domicilio de esta familia, ayer a la noche, cuando llegaron todos, y les comunicó que debían abandonar la Argentina. Se les dio tiempo para que armaran sus bolsas, sus valijas, y se los subió en un avión oficial y fueron trasladados hacia Ecuador, donde entiendo que ya arribaron. Así es, Juan, y quisiera hacerte esta consulta también. Según las imágenes que se han mostrado también en nuestro país y evidentemente las autoridades argentinas han dicho que el despliegue que hubo la noche del día de ayer fue muy grande. Quiero preguntarte cómo es del sector en donde se encontraba la familia de Fito, si realmente ese despliegue fue con helicópteros, con policía, con autoridades de las fuerzas del orden. ¿Había habido tal vez algún operativo similar en alguna otra ocasión? Esto también es otro de los puntos que llama la atención en su país. No, en Córdoba no se registran, por lo menos antecedentes familiares de un narcotraficante de extranjero, de semejante envergadura, que hoy está siendo buscado por buena parte del mundo. Hoy estamos hablando de uno de los narcotraficantes más peligrosos de América Latina, que haya ingresado en territorio cordobés y mucho menos que hayan estado viviendo en territorio de la provincia de Córdoba. Argentina, sobre todo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, hace sí bastante tiempo que es conocida por ser un dormitorio de los narcos extranjeros. ¿Por qué un dormitorio? Porque desde la familia de Pablo Escobar Gaviria, a fines de la década de 1990 hasta ahora, pero hay decenas de casos de importantes narcos colombianos, narcos mexicanos, narcos peruanos, que se instalaban en territorio argentino, sobre todo en estos barrios, en estos countries, que son barrios cerrados, que gozan de seguridad, donde ellos y las familias de ellos viven con relativa tranquilidad, mucho más tranquilos que en los lugares donde suelen vivir, y donde por lo general pueden lavar dinero sin que se activen las alarmas que deberían activarse. Este ejemplo es muy concreto. La familia de Fito compró en efectivo, con cientos de miles de dólares, una vivienda en un country, en un barrio cerrado de la provincia de Córdoba, y no se activó ninguna alarma. Es muy claro que la orden de expulsión de la mujer de Fito y de los hijos de Fito responde a un pedido del gobierno de Ecuador o de algún organismo de seguridad extranjero que necesita tener a la mujer, a la esposa de Fito en Ecuador para intentar presionar al prófugo. Eso también hay que leerlo desde ese punto de vista. Yo no sé qué va a pasar en Ecuador ahora con la llegada de esta familia, porque si no hay ninguna orden de detención, no sé cómo los van a retener dentro del país. Tiene una orden de expulsión de la Argentina, pero eso no les impide, por ejemplo, irse a otro país, al menos que aparezca en las próximas horas alguna imputación en su contra. El country está ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, estamos hablando de una zona donde hay varios barrios cerrados, pero que ni siquiera es una ciudad, estamos al lado de una ruta. Son barrios cerrados donde la gente suele dormir, pasar el fin de semana, pero luego se va a las ciudades a trabajar y regresa después de noche. Un grupo muy reducido de policías de la Policía Federal, que de incógnito ingresó en ese barrio, estuvo trabajando, logró identificarlos, y cuando estaban todos los 8, los detuvo, en realidad los retuvo y les dijo: ustedes van a quedar en esta condición porque tienen que abandonar el país. En ese momento se activó todo un enorme despliegue de seguridad que fue preventivo por las dudas, activar algún plan de fuga, algún plan de escape, algo que no pasó. Estaba el helicóptero policial, fuerzas de élite sellaron todos los accesos y los egresos del barrio, y después se hizo un corredor por la ruta hacia el aeropuerto para asegurar que llegaran cuanto antes al avión, y los trasladaron primero a Buenos Aires y después en un avión de la Fuerza Aérea Argentina lo trasladaron directamente a Ecuador. Juan Federico, muchísimas gracias. Importante la información que nos brindas desde tu país. Nuevamente, gracias por tu conexión a Noticias 7 en Ecuador. Un gusto, un saludo grande para todos. Bien, conversábamos con Juan Federico, periodista de la Cadena 3, quien nos ha dado este reporte de cómo se encuentra su país respecto de la deportación de la familia de alias Fito. Vamos a retomar el tema porque cómo llegó la familia hacia nuestro país, tenemos el siguiente reporte.
A las 9:30 de este viernes aterrizó en la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil el avión de la Fuerza Aérea Argentina con los familiares de alias Fito tras ser deportados. Se trata de la esposa y 3 hijos del cabecilla de los choneros Adolfo Macías, así como de 5 personas allegadas, quienes fueron detenidos la noche del jueves en un barrio privado ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, en el norte de Argentina. Así lo explicó la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich. El día 5, su mujer con sus hijos y otros integrantes del clan viajaron a la Argentina. Esto significaba para la Argentina una situación de enorme peligro. Argentina tuvo una alerta de Ecuador y desde ahí comenzó la operación con el Departamento Antiterrorista, explicaron las autoridades. La semana pasada, de este Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba recibió información anónima que nos indicaba la presencia de esta mujer en un country muy cercano a la capital cordobesa. Empezamos a trabajar y a las 48 horas, a las 72 horas teníamos acreditados que las personas que estaban en ese country eran familiares directas de este narcotraficante. Según indicaron los ministros argentinos, la casa la compraron en noviembre del año pasado, pues tenían planificado que la familia de alias Fito se instale en ese lugar. Nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia y una vez sacada la familia, escaparse de la cárcel. Tiene entradas septiembre, octubre, noviembre y enero. De su lado, el primer mandatario, Daniel Noboa, también se refirió a esta noticia durante una entrevista radial. Muchas veces estos familiares están involucrados en el lavado de dinero o en la parte económica y operativa de los carteles y de los grupos narcoterroristas. Según las autoridades argentinas, el fiscal César Suárez, quien fue asesinado el pasado miércoles 17 de enero en Guayaquil, investigaba a la esposa de alias Fito. El fiscal que estaba encargado de investigar el viaje de la mujer de Fito a la Argentina con su familia fue asesinado hace pocos días. O sea, cuando le encargaron la investigación, lo asesinaron. Inda P., cónyuge de alias Fito, fue procesada penalmente 2 veces, pero en ambos casos se la declaró inocente. En uno recibió un dictamen abstentivo y en otro fue sobreseída. Olga Velasco, Noticias 7. Vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que el Consejo de la Judicatura resolvió declarar la nulidad del concurso para la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según la entidad, existieron varias irregularidades. Después de varios tropiezos y acciones de protección, finalmente el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia no va más. Así lo resolvió el Consejo de la Judicatura durante la última sesión del Pleno de forma unánime. El Departamento de Asesoría Jurídica identificó varias anomalías durante todas las fases del concurso. El primero se dio apenas en la convocatoria. Se evidencia que el concurso fue convocado sin que se justifique si se cumpliría o no con el principio de especialidad. Esta falta de motivación produjo el incumplimiento, lo cual incide, además de la claridad de la forma en que se conformarán las diferentes salas de la Corte Nacional de Justicia. En la fase de postulación se detectó que 4 concursantes ingresaron sus datos personales en el sistema después de cerrada la etapa, mientras que en la fase de méritos un postulante pidió recalificación y obtuvo una mejor puntuación sin el debido proceso. También hubo irregularidades en la prueba de confianza. El director general, como el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ese entonces el doctor Wilman Terán y el doctor Javier Muñoz interactuaron con normas expresas del concurso, permitiendo una nueva prueba de confianza que no estaba prevista en el reglamento establecido. Según los vocales, estas irregularidades podrían acarrear responsabilidades administrativas y hasta penales. El proceso de selección de los jueces nacionales de este concurso tiene en cada una de las fases cuestiones de nulidad y que se han descubierto cuestiones que rayan en el campo penal. De esta forma, dentro de 20 días, la Dirección Nacional de Talento Humano de la institución deberá presentar a la Dirección General los instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso para seleccionar a los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Es imperativo que el nuevo proceso garantice la selección de jueces altamente calificados, imparciales
comprometidos y especializados. Recordemos que este concurso fue convocado por el ahora expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y secundado por Javier Muñoz. Ambos cuentan con prisión preventiva por delincuencia organizada y obstrucción a la justicia, respectivamente. Edison Saavedra, Noticias 7.